Lo que usted ha escuchado en estos momentos son las explosiones que se han producido relativamente temprano en la noche, poco después de las 8 de la noche en París, Francia. Una serie de atentados y ataques, una toma de rehenes en un sitio público, en una sala de conciertos, Le Bataclan, el Stade de France, donde se producía el juego entre Francia y Alemania, ha mantenido durante largas horas a los espectadores retenidos frente a esa violencia que se desarrolla en un viernes por la noche en la capital francesa. Los reportes indican, los primeros reportes más bien, indican que puede provenir de extremistas islámicos esta serie de ataques. Hay incluso reportes que han mencionado que los atacantes han gritado Alá Akbar, una especie de grito de guerra en defensa de su religión al iniciar estos ataques. Se habla de por lo menos 4 sitios o 3 sitios en donde se han producido explosiones seguidas de tiroteos y las cifras son francamente incompletas todavía. Inicialmente se habló de 26 personas muertas, luego subió la cifra a 40 personas muertas, más adelante subió a 60 personas muertas y todavía a estas horas de la noche hay poca claridad respecto de cuántas víctimas mortales hay en esta que ha sido una noche espantosa para los parisinos, por supuesto, para toda Francia. Quique, el presidente Hollande estaba en el estadio. Alemania contra Francia, es un juego amistoso, no es juego de Es una fecha FIFA. Es una fecha FIFA, pero los demás están jugando eliminatorias para la Euroliga o demás, para la Champions. Ellos no, este es un juego amistoso, estaba allí, fue sacada. Ahora, todos estos ataques han sido, a ver, el restaurante y el Bataclan, el centro del teatro. Bueno, de hecho el teatro está casi a la par de las oficinas de Charlie Hebdo. Está casi a la par de las oficinas de Charlie Hebdo. Curioso, pues, solo por mencionarlo. Porque definitivamente nos trae el recuerdo del miércoles 7 de enero, cuando Francia despertó ante estos ataques. Después, un poco más lejos, está el restaurante de Carillon, que es donde están, también hubo una matanza. Es un restaurante francés. Cerquita de esta área. Pero mucho más alejado de ahí, está no lo voy a decir que es muy difícil, le dijo, pero lo que dijo ya Juan Luis, el Estadio de Francia. El Estadio de Francia. En el estadio estaban jugando, al presidente lo sacaron por una puerta lateral, como decía Juan Luis, escuchó el estruendo cuando estaban en el partido, pero son 3 o 4 lugares distintos dentro de la ciudad de París donde se están llevando a cabo estos actos. Obviamente hay coordinación y obviamente hay un acto premeditado todo lo que está sucediendo. Lo que es verdaderamente espantoso en términos del terror que puede desatar en una ciudad como París es que después del ataque a Charlie Hebdo y toda la investigación que se desarrolló por parte de la inteligencia francesa para tratar de identificar a células de grupos radicales islamistas que pudieran estar conectadas con el objetivo de destruir este semanario humorístico francés, pareciera no haber tenido el éxito apropiado si ahora se produce, ¿cuánto? 10, 11 meses después, un ataque de muchas mayores proporciones que el que se vivió en aquella fecha. Sí y no, porque lo que han encontrado precisamente esas investigaciones que tratan de explicar ese terrorismo es que la capacidad de reclutamiento que tienen con jóvenes principalmente, que de un día para otro pueden transformarse en monstruos que sus vecinos desconocen, es la gran debilidad que tienen estas investigaciones. Yo leí varios reportes sobre los hermanos que fueron capturados y tuvieron ese triste final, responsables de los ataques a la revista Charlie Hebdo. Uno de ellos tenía antecedentes, pero el otro los vecinos no veían venir el peligro de parte de él. Y quiero tratar el tema también de los atentados terroristas al final de la línea de la maratón de Boston. ¿Recuerdan ustedes cómo llegan a la conclusión que un ataque terrorista de esas proporciones sale del sótano de una casa donde un casi adolescente y un joven planifican hacer esta monstruosidad? Entonces creo que se enfrentan ante este monstruo que muchas veces puede ser conocido, pero las otras resulta tan desconocido como de un día para otro tener a jóvenes que de la nada salen a hacer estos ataques. Hace falta definir quiénes son los sospechosos. Había reportes sobre las personas que busca la policía, pero
hemos de ver si se trata nuevamente de la sorpresa que sale de la nada a sorprender a Francia y al mundo entero. Sí, yo creo que sí, evidentemente hay un grado de preparación y de logística importante. Creo que no es casualidad que se fiera este partido amistoso con Alemania, y la ubicación de ciertos lugares no creo que sean fruto de la casualidad. Y eso hace que un trabajo de inteligencia sea mucho más complejo, además en un país que no ha padecido problemas de este tipo históricos, sí recientemente, pero en el pasado cercano, ¿no? Entonces, creo que por lo que se está viendo hasta esta hora, es una cuestión muy orquestada, muy elaborada, que sí trasciende un proceso ordinario de prevención y de inteligencia, ¿no? Adrián, la pregunta ¿es Francia más vulnerable que el Reino Unido, por ejemplo? ¿Es Francia más vulnerable que Estados Unidos? Hacia las 6 de la tarde de hoy, Homeland Security de Estados Unidos decía que no había ninguna amenaza que debía tomarse en serio en este momento para el territorio estadounidense. Pero ¿es Francia más vulnerable en comparación, por ejemplo, con Berlín, con Alemania? Las cifras previo a toda esta migración que hay ahora por la causa de todos los refugiados, Francia de Siria, tiene, sí, de todos los refugiados de Siria que están entrando. Las cifras en Francia, por ejemplo, nos dan que menos del 8% de la población, en todo caso, tiene algún tipo de descendencia árabe. Son cifras todavía pequeñas. La tendencia es un crecimiento acelerado, pero las cifras aún son pequeñas. En París hay barrios completos, ya que son sustancialmente de descendientes de árabes, pero en París completo no más del 9% de la población de París es árabe aún. O sea, esto le hacemos el ruido a la par de cómo le fue a Le Pen en las elecciones anteriores, de todo el ruido que está causando ahora la llegada de refugiados, no solo de Siria, porque del Medio Oriente en general, por una serie de cosas que están pasando desde Irak hasta Siria, pasando por el Líbano y otros espacios en medio. Eso genera una serie de condiciones muy tensas, una tensión social muy fuerte que puede derivar en reacciones ahora en contra de población árabe que vive en esos territorios desde hace muchos años, ni siquiera los refugiados, desde hace muchos años. Estamos verdaderamente frente a un reto gigantesco para Europa en su conjunto, no solo para Francia. Ya hemos visto atentados. Alemania va a tener un problema muy grave porque está recibiendo muchos y ya están empezando a tener tensión social en ciertos territorios. Suiza, si mal no recuerdo, dijo que iba a empezar a montar un muro. Y empezaron a montar un muro por el tema de los refugiados que estaban entrando en su frontera con, no recuerdo en este momento, uno de los países que está vecino a Suiza. ¿Era con Italia o con Austria? No es hacia... pero bueno, la lógica que ellos están diciendo es que tienen miedo de que como ellos no forman parte necesariamente del área de libertad de tránsito con la Unión Europea, que porque estaban entrando los refugiados a otras partes de Europa, podían empezar a entrar a su país. Y esa es una dinámica que está empezando a generar la reacción de los partidos de extrema derecha en muchos de estos países, incluyendo el Reino Unido. Yo considero que el peligro es que el terrorismo no se puede definir de una sola manera, tajante e idéntico para todas las ocasiones. Insisto nuevamente en que las últimas investigaciones de esos atentados nos han mostrado que ese reclutamiento, ese poder de reclutamiento que se tiene sobre jóvenes, sobre adolescentes, se está convirtiendo en la principal debilidad y amenaza contra la seguridad del mundo. Señores, nos queda muy poquito tiempo ya en el programa. No hemos podido discutir un tema del que apenas tenemos conocimiento. La cúpula de la Dirección de Inteligencia Civil ha sido removida por orden de la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. Las informaciones que han circulado a lo largo de la tarde de hoy viernes tienen que ver con que habría habido una especie de petición de la Embajada de Estados Unidos de que esto se produjera de esta forma, o por el otro lado, una inconformidad de parte de la ministra Mendizábal que presuntamente no sentía que hubiera un sentido de subalternidad de parte de la Dirección de Inteligencia Civil hacia el propio ministerio. Lo que es cierto es que la inteligencia civil en Guatemala se ha convertido en una especie de inteligencia anticriminal y es corresponsable, estoy diciendo corresponsable, de buena parte de los hechos exitosos que ha tenido la fuerza pública del Ministerio Público en Guatemala en combate a la delincuencia. Manuel Alvarado, además, condecorado por la CIA en los últimos días
por su eficiente trabajo en el combate a este tipo de delincuencia y de crimen organizado que hablaba Juan Luis. Aunque esa recientemente, en estos días, justo casi en el momento que fue destituido. Esa clase de condecoraciones nunca resultan... Pero lo hacía reafirmando lo que estabas planteando, que había una corresponsabilidad en ese combate de una eficiencia reconocida por el gobierno de Estados Unidos es real, en ese sentido. Pero nunca blindan a nadie esas condecoraciones, en el sentido que Ortega Menaldo también tenía un reconocimiento por lucha antinarcóticos y luego le revocan. Luis Mendizábal solía mostrarme a mí sus condecoraciones de parte de la DEA y la CIA. Te solía mostrar sus condecoraciones, miren. Yo creo que era su fase favorita cada vez. Miren qué manera de lucirse frente a la reportera. Muy bien, don Quique Godoy, ¿qué le parece a usted si presentamos después de la cortinilla nuestros candidatos a ganador y perdedor de la semana? Yo propongo como ganador esta semana, justamente por mucho de lo que planteaba Claudia cuando estábamos discutiendo el tema, a Mariano Rayo Muñoz, porque la forma en que el ministro de Salud enfrentó este tema y empezó a generar una dinámica, un torbellino dentro de lo que es el Ministerio de Salud, creo que por lo menos lo ubica o lo posiciona como una persona que, como ganador esta semana, por la actitud que ha tenido ante esas estructuras que él dice dejaron montadas durante esta administración anterior dentro del Ministerio de Salud. Ese es tu candidato a ganador. ¿Y tu candidato a perdedor? Mi candidato a perdedor va a ser el CACIF, porque la forma en que el CACIF planteó tan rápidamente y de una forma tan determinada. Poco tacto para la forma en la que estuvieron manejando, es un rechazo sin ni siquiera entrar a discutir la propuesta que Iván Velázquez Gómez había planteado. Simplemente lo rechazaron de tajo. ¿Por qué? Porque no es el momento oportuno. No, es que nunca es el momento oportuno para impuestos de parte del CACIF. Adrián, ¿tus candidatos? Bueno, yo coloqué como candidato a ganador al gobierno autodenominado de la salvación, encabezado por el presidente Maldonado, en función de que pese a haber transcurrido una semana más y sin mayores acciones cuando estas son urgentes, no es señalado, no es criticado, ni es llamado por su evidente pasividad y responsabilidad en el manejo de algunas cuestiones. Al margen de lo que ha hecho Mariano Rayo en salud, creo que ha habido mucha pasividad y aún así goza de no solo la tolerancia, sino en algunos sectores de su ensalzamiento. Y como perdedor, a la institucionalidad nacional, por actos como los cometidos en la Corte de Constitucionalidad en el tema de este bono revolucionario, como temas en la portuaria, o como temas como lo del Ministerio de Gobernación, incluso con este bono que se otorga. Doña Claudia Méndez, ¿qué candidatos tiene? Podría unirme al candidato ganador de Quique Godoy por las razones que he expuesto, con la salvedad de que todavía tengo una pizca de escepticismo de que todo lo que se esté actuando sea sólido. Me uno a Mariano Rayo como un ganador. Creo que está jugando un papel que esperaríamos ver de más funcionarios en este ejército, gobierno de salvación. Y como ibas a decir ejército de salvación. Sí, como perdedor también considero al usuario del sistema de salud. Ha sido un eterno perdedor en nuestros programas, pero es evidente que los perdedores de toda esa burocracia que se ensanchó, de toda esa corrupción, fuimos todos nosotros y principalmente los usuarios que necesitan de esos servicios. Yo creo que el ganador de la semana es Iván Velázquez por haber sometido a los guatemaltecos a una discusión que resulta verdaderamente valiosa y útil. Quizá ese no era el propósito suyo, quizá en realidad solo quería expresar una idea o algo parecido que había ocurrido en su país en tiempos de Álvaro Uribe, pero nos ha puesto a todos a discutir un asunto que resulta relevante. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para lograr un Estado de Derecho y una situación mucho mejor que la que tenemos en este momento? Y como perdedor de la semana, pues yo me voy a unir a la propuesta de Enrique Godoy, de manera que yo creo que ya tenemos suficientes votos para declarar perdedor de la semana al sector empresarial, que se cerró definitivamente a la discusión de un tema planteado por alguien que está ofreciendo resultados y que tiene una enorme popularidad en el país. ¿Están de acuerdo en que perdedor ya tenemos definido? Peleemos entonces ahora por el ganador. El ganador.
¿Quién es el ganador? Mariano Rayo, definitivamente el Mariano Rayo. Está jugando Mariano Rayo es el ganador de la semana. Es un papel importante el que está jugando. Muy bien, señores, ganador entonces Mariano Rayo, perdedor de la semana entonces el sector privado en términos de imagen pública por negarse a esa propuesta o a esa idea simplemente expresada por el comisionado Velázquez. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes a las 8:45. Por supuesto, le deseamos un feliz fin de semana y le pedimos que vuelva a sintonizarnos a lo largo de del fin de semana. Le seguiremos ofreciendo noticias, pero el próximo domingo le tenemos preparado una discusión en torno a este tema de la propuesta de Iván Velázquez.